Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y me imagino que se nos oye, esto es difícil saber, pero viendo que todo está funcionando, empezaremos con la siguiente sesión. Para esta sesión voy a compartir pantalla ya. Para esta sesión tenemos una hora distribuida en dos partes, una primera parte de charlas y otra segunda parte que hemos dejado media hora para discutir. Para mí realmente es un privilegio estar moderando esta mesa por muchas razones. Una, porque el tema, ya lo ven, el control de la rotación en el Alus Valgus es un tema apasionante, es un tema actual y es un tema que yo creo que del que vamos a hablar mucho y que espero que hoy pues, demos luz a alguna de los problemas que tenemos para tratar esta rotación del Alus Valgus. Y en segundo lugar, porque cuento para esta mesa con dos grandes para darnos un poco luz a este problema de la rotación. Por un lado, al doctor Martín Ferreira, que nos acompaña desde Córdoba, desde Argentina, y por el otro lado, al doctor Emilio Wagner, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Dos grandes personas, dos grandes cirujanos de gran experiencia, de gran rigor, que seguro, a buen seguro, hoy nos van a enseñar muchas cosas. Empezaré yo haciendo una pequeña presentación, que por un lado trata de introducir el tema de la rotación y centrarlo, porque es un tema complejo. Luego seguro que nos van a dar mucha más información. Y por otro lado, hablar de una de las posibilidades o de las posibles estrategias que existen para dar solución a este problema rotacional que creemos que es una pieza fundamental del Alus Valgus y una pieza fundamental de que si no lo tenemos en cuenta con el tiempo fracase. Si pensamos en la evolución conceptual del Alus Valgus, o al menos cuando yo pienso en esto y echo la vista atrás unos cuantos años, veo que hay tres cosas que han cambiado mucho. Por un lado, esa concepción de la cirugía del juanete. Hoy en día intentamos tener una concepción mucho más amplia, una mentalidad yo creo que más ambiciosa y no hablamos entre nosotros al menos de cirugía de juanete, aunque luego veremos juanetes, ¿no? en el hospital, sino que estamos pensando en cirugía reconstructiva del antepié. También hemos cambiado esa idea de la cirugía de la deformidad, de un bulto, de un dedo que se tuerce, por la cirugía de la biomecánica, una cirugía que no es que no queramos corregir la forma, porque la forma hace la función, sino que ponemos el acento en que toda esa corrección nos solucione el problema mecánico que acompaña al pie y que genera dolor. Y en tercer lugar, y esta es la que entronca, la que realmente enlaza con el problema que vamos a tratar de la rotación, es el tema de las dos dimensiones y de las tres dimensiones. Todos hemos aprendido y todos hemos estudiado y se sigue estudiando y sigue explicándose y siguen los libros esta concepción del Alus Valgus biplanar, esta concepción de medir ángulos en dos planos y con ellos generar algoritmos que nos dicen dónde tenemos que operar. Lo cierto es que esta concepción a lo largo de los años, la experiencia clínica nos la ha ido de alguna forma modificando, nos la ha ido cambiando y nos hemos dado cuenta que con osteotomías distales, simples osteotomías distales, éramos capaces de corregir cosas que en los algoritmos nos decían, no, esto hay que irse a la base porque es un ángulo que es intratable desde distal. Y veíamos que esto no era así, que con osteotomías diafisarias o distales éramos capaces de corregir ángulos enormes. Y esto tiene mucho que ver con las tres dimensiones, porque la capacidad que tiene una osteotomía de corregir un ángulo muy grande es gracias a que la actuación en un plano, por ejemplo en el plano sagital, nos va a influenciar los otros planos, el plano transversal para corregir grandes deformidades o, como veremos, el coronal. De tal forma que estos algoritmos se nos han tambaleado, estos algoritmos se nos han desordenado en la cabeza un poco. Yo personalmente ahora mido muy pocos ángulos. Hay gente que viene y me dice, es que no medís ángulos. Bueno, no medimos ángulos porque la forma de planificar los pies la hemos cambiado. Y la forma de planificar los pies tiene mucho que ver con las tres dimensiones actualmente que hoy vamos a hablar mucho de ellas. Si nos fijamos en un pie con un Alus Valgus, si nos fijamos no en la radiografía anteroposterior, que es la que habitualmente miramos, sino en un perfil,
muchas de las veces vamos a objetivar y aunque radiológicamente no lo objetivemos, suele estar ahí un cierto grado de inestabilidad de la articulación cuneo-metatarsiana. Y por otro lado, si nos fijamos en una radiografía de frente y empezamos a ver las cosas, nos vamos a dar cuenta que ese sesamoideo lo estamos viendo casi de perfil, que ese dedo lo estamos viendo como si estuviera oblicuo y que este primer metatarsiano le podemos ver el cóndilo lateral, lo cual quiere decir que no estamos viendo un frente, estamos viendo una oblicua de ese metatarsiano. Luego, todo esto son signos indirectos, pero claros de que aquí hay un problema rotacional. Y si además hiciéramos un axial de sesamoideos, pues veríamos perfectamente que hay un problema rotacional. Todo esto nos lleva a dos conceptos. Uno, el de la inestabilidad y otro, el de la rotación. Cuando juntamos esto, realmente el hallux valgus pasa de ser un bultito que sale a un problema de inestabilidad rotacional que es muchísimo más complejo que el primero y que tenemos que tener muy presente. Por tanto, si queremos tratar una deformidad en la que hay inestabilidad y en la que hay rotación, nuestras cirugías van a tener que tratar esto, van a tener que ser cirugías que tengan presente la tridimensionalidad y por tanto que corrijan los tres planos del espacio y por otro lado van a ser cirugías capaces de estabilizar la cuneo metatarsiana. En mi caso, me gustan mucho las osteotomías, las de toda la vida, las que además dicen, oye, pero antes no teníamos en cuenta esto y nos funcionaban los juanetes. Claro, porque hacíamos osteotomías distales. La cuestión es saber por qué funcionaba sin darnos cuenta de que era tan importante la rotación o la inestabilidad. Y esto puede explicarse de varias formas. Una, simplemente mirando la anatomía de la cuneo metatarsiana. La cuneo metatarsiana es una articulación plana, es una articulación que no tiene ningún control de la rotación. En cambio, es una articulación enorme si medimos de plantar a dorsal. Cuando operamos, realmente uno se sorprende de lo amplia que es. Y esto lo que nos está diciendo es que es una articulación que está muy bien preparada para contrarrestar las fuerzas dorsiflexoras. Es una articulación muy bien preparada porque es muy alta, pero es una articulación que su forma no ayuda nada a controlar las fuerzas rotacionales. La naturaleza lo ha diseñado así, lo ha diseñado para que las fuerzas, los vectores de fuerza pasen en el eje del metatarsiano. Y si es así, todo funcionará porque la cuneo metatarsiana es buena para contrarrestar esto. El problema es cuando empiezan a aparecer otras fuerzas porque el metatarsiano se deforma. Y entonces esas fuerzas se convierten en rotacionales y esto el metatarsiano, la cuneo metatarsiana, difícilmente lo va a poder contrarrestar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en mi opinión simplemente volver a llevar el metatarsiano a su sitio, ponerlo donde la naturaleza lo diseñó, ponerlo alineado al eje del metatarsiano, de tal forma que esas fuerzas vuelvan a ir en la dirección que deben. Y esto, que es una aproximación teórica, está corroborado en la bibliografía con artículos como este de Michael Coughlin, con Ramón Viladot, con Fernando Álvarez, con Pau Golanó, en el que en el laboratorio de anatomía demostraban que de forma rutinaria con osteotomía simplemente, crescénticas, distales, proximales, la movilidad del primer radio disminuía significativamente. Y posteriormente se publicó una serie clínica de pacientes, también lo hizo Michael Coughlin, en la que también concluía que la hipermovilidad del primer radio se reducía a valores normales sin necesidad de fijar la articulación. Por tanto, parece que las osteotomías son capaces de tratar una parte de esta ecuación, que es la inestabilidad. La otra parte tiene que ver con el tema rotacional. Fijaros en un squeeze test. Simplemente tratando la deformidad en el plano transversal, podemos ver cómo estamos tratando el otro. Si acortamos, se cierra el plano transversal, pero es que si cerramos el plano transversal, se derrota el dedo espontáneamente. Esta es la razón por la que una osteotomía es capaz de conseguir esto que ven aquí, que un sesamoideo que está de perfil en esta radiografía, un dedo que prácticamente es un perfil en una radiografía anteroposterior y un metatarsiano que tiene claros signos de rotación, cuando hacemos una osteotomía distal, se desrota, los sesamoideos vuelven a su sitio y el dedo vuelve a su sitio. Y tiene que ver mucho con esta interrelación entre los tres planos del espacio. Y esto lo vemos una y otra vez de forma repetida. Esto, pues si no quiere una osteotomía distal, pues con un SCARF también somos capaces de conseguir. Y tiene las mismas características esta deformidad.
Y si nos vamos a una deformidad todavía más compleja como esta, en la que estamos viendo un verdadero perfil de un sesamoideo y de un dedo completamente rotado, pues con una osteotomía distal también es capaz de llevarnos las cosas a su sitio. De tal forma que nuestra experiencia, las observaciones clínicas, radiológicas y la bibliografía nos dicen que dan la impresión de que las osteotomías distales, estas que llevamos haciendo de siempre o desde hace muchos años, son capaces de actuar en las 3 dimensiones por sí mismas. Y además son capaces de estabilizar la articulación per se. Por tanto, pensamos que es una de las opciones posibles y es la que nosotros actualmente estamos tratando. Por mi parte, esto es todo, la introducción y esta visión de las osteotomías. Y yo ahora le doy paso ya directamente al doctor Emilio Wagner para que nos explique también su visión del tema y nos dé luz sobre cómo tratar esto desde otras perspectivas. Muchísimas gracias. Todo tuyo, Emilio. Perfecto, Daniel. Espero que se escuche. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Ante nada, agradecerte a ti y al comité organizador esta invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes. Tenemos grandes amigos en España con quienes mantenemos también estrecho contacto. Así que realmente un placer y te agradezco mucho a ti y a la organización. Excelente estar con Martín. Así que sin más, voy a hacer una presentación de nuestro enfoque considerando la rotación y pronación del metatarsiano. Comienzo con estas imágenes de Alus Valgus. Hay algo que tienen en común todos estos casos clínicos, que es lo que señalaba Daniel, que si ustedes siguen el contorno lateral del primer metatarsiano, todos estos contornos son redondeados. Y deberíamos preguntarnos por qué la cabeza del metatarsiano se ve redonda, como pueden ver ustedes ahí, versus a la derecha un paciente que no tiene alus valgus, en que el borde lateral se ve angulado. Y esto es algo que estamos viendo y hemos visto hace décadas y no nos habíamos detenido a pensar. Hasta que en el año 2015 se presentó un estudio en que si ustedes ven las imágenes pequeñas a la derecha, este metatarsiano es un metatarsiano que tiene un borde lateral angulado porque no tiene nada de pronación. Y en este estudio se demostró cómo a medida que el metatarsiano pronaba, su borde lateral se volvía cada vez más redondeado. Un año más tarde aparece un estudio en que alguien se pregunta ¿y qué pasa por lo tanto si en un alus valgus supinamos el metatarsiano? Lo que ocurre es que de un borde lateral redondeado y una aparente subluxación de los sesamoides, si ustedes ven la imagen a la derecha, mágicamente el borde redondeado desaparece y los sesamoides se reubican bajo la cabeza del metatarsiano. Y esto es debido a que ese metatarsiano estaba pronado. Y si lo ejemplificamos aún más, esto es un modelo cadavérico en que ustedes ven un metatarsiano sin ningún tipo de pronación, un metatarsiano con una pronación que la llamaremos intermedia y un metatarsiano con una pronación severa. Ustedes ven que si nos imaginamos cómo se ve esto en una radiografía, entendemos por qué un metatarsiano sin pronación se ve recto o angulado y en cambio un metatarsiano muy pronado se ve muy redondeado, porque lo que estamos viendo es el cóndilo lateral del metatarsiano. Y esto era lo que antes creíamos que podía ser el ángulo distal metatarsiano articular. Y es así como se han definido 4 situaciones posibles en los alus valgus, situaciones en las que el metatarsiano no está pronado, que como pueden ver ahí puse los porcentajes, en una población de alus valgus esto representaba un 13%, y otras 2 situaciones en que el metatarsiano sí está pronado, que representa el 87% de estos alus valgus estudiados, en que un 25% los sesamoides estaban en su lugar. Estos son los casos en que están pseudo subluxados, en que la radiografía AP nos engaña. Pero un 87% de los pacientes presentan pronación. Así que yo creo que tenemos que aceptar que la pronación es real y existe. Y la importancia es que si no se corrige, y estos no son los únicos artículos que lo confirman, la recidiva aumenta. Esa es la razón de preocuparnos de la pronación. Y también se ha señalado, como ven ustedes en la parte de abajo, la diapositiva, que aumenta la tasa de artrosis metatarsosesamoidea si no se corrige la pronación. Nosotros hemos hecho un estudio cadavérico de la información disponible en la literatura. La verdad es que es toda la columna medial la que está girando, no es solo el metatarsiano. De hecho,
estamos publicando en el AOFAS ahora en el Annual Meeting que la pronación se produciría a nivel intercuneiforme. Y además de antes sabemos que el ápex o cora de los pacientes alus valgus no está en la tarso-metatarsiana, el ápex está mucho más proximal. La pregunta es por qué se asocia mayor recidiva, y por supuesto en esto la teoría que más se acepta es que es una lateralización de la polea que representan los sesamoides, que lleva a una mayor tracción lateral sobre el alux, que puede llevar a mayor recidiva. Ahora, ¿cómo corregirla? Como he señalado, si aceptamos que la pronación existe y queremos corregirla y se produce en algún lugar de la columna medial, la pregunta es, ¿dónde la corregimos? Debemos recordar que estos pacientes deben tener sintomatología de alux valgus. No estamos tratando un pie plano, estos pacientes deben biomecánicamente estar funcionando bien. La pregunta es si podemos reparar la insuficiencia ligamentaria que origina esta deformidad. ¿Estarán todos de acuerdo que la respuesta es no? Y la pregunta es si iremos a fusionar las articulaciones involucradas. Por supuesto, la respuesta es no, y es ahí donde apoyo lo que decía Daniel, que uno intenta cirugía preservadora de articulaciones. Y una de las osteotomías más clásicamente utilizadas, este es un ejemplo mío de un scarf hace tiempo en que creía haber hecho un excelente desplazamiento del segmento distal, y ustedes pueden ver aquí a la derecha que sí logré un buen desplazamiento, pero el metatarsiano sigue intensamente rotado, es decir, no logré corregir la pronación. Este tipo de osteotomías no lo logran. Este tipo de osteotomías sí lo logran. Este es un ejemplo de una promo que les voy a detallar en un minuto, en que esperamos, al lograr un recentrado mucho más adecuado del metatarsiano y su polea, que disminuyamos la recidiva a largo plazo. ¿Cuánta pronación es anormal? Algunos estudios muestran que sin alux valgus pueden ustedes tener pronación de hasta 15 grados, pero si tienen alux valgus aparentemente en valores absolutos, hay de 20 grados hacia arriba, es decir, 20, 25, 29 grados, de lo que ustedes pueden encontrar como algo anormal. La pregunta es cómo lo medimos, si nos importa medirlo. Y estas tres opciones existen, y lo importante es que la opción que ustedes ocupen debe tener carga, ya que la carga aumenta la pronación. El problema, que es que el técnico debe lograr que el cassette esté perfectamente enfrentado al eje del metatarsiano. Si ustedes no logran esto, no van a obtener una representación adecuada de la pronación. Es por esto que nosotros decidimos estimar la pronación de las radiografías AP, en que hicimos un estudio en que decidimos asignarle a un nivel de pronación leve a imágenes en que el borde lateral tuviera un ángulo, como ven ustedes en el láser, un nivel máximo de pronación mayor a 30 grados en que el borde lateral del metatarsiano sea redondeado perfecto, y todo lo que caiga intermedio iba a ser un nivel intermedio de pronación. Y quisimos comparar esto versus el TAC con carga. Y la verdad es que la correlación de esta medición es excelente y muestra una capacidad de predecirlo altísima. Es decir, de la radiografía ustedes pueden predecir el nivel de pronación. ¿Para qué nos sirve esto? Para ocupar técnicas que derroten. Y aquí les comento, nosotros consideramos si el paciente tiene inestabilidad patológica de la tarso-metatarsiana, que con Martín estoy seguro que lo vamos a entender mejor. Luego evaluamos si tiene una pronación exagerada, sobre 20 grados. Luego vemos la intensidad de la deformidad. Es así como sobre los últimos 200 pacientes que hemos operado, en una media de 19 meses, ustedes ven que los pacientes sin pronación son alrededor de un 35-40%, un 24% fue operado con Chevron y un 17% con SCARF o con PECA. Y de los pacientes con pronación, el 45%, es decir, la gran mayoría fue operado con promo y un 8% fue operado con un lápiz rotacional. Estos son los porcentajes totales. Es decir, lo más frecuente en nuestras manos fue hacer una cirugía derrotadora proximal. En cuanto al score funcional, en el grupo global de pacientes, el score de 54 subió a 72 con un máximo de 80, que es un resultado muy bueno. Y en particular los pacientes operados con promo lograron el mismo o mejor puntaje funcional. ¿Qué es la promo? Que es lo que les quiero presentar yo. Es una osteotomía que, como ven ustedes, es una vela que está cortada a través de un plano oblicuo. Y de esa manera ustedes, al girar
esta vela a través de un plano oblicuo. Si ustedes miran hacia distal, el metatarsiano, o la vela en este caso, corrige su angulación y su pronación. Así que esto es un concepto geométrico en que ustedes logran corregir angulación y rotación a través de un solo corte en el hueso. Y esta técnica ocupa 3 guías de corte, una para cada plano de osteotomía que ustedes elijan. Y así podemos obtener resultados como el que ven en la radiografía. Esto es una proyección AP y una proyección axial de sesamoideo, no perfecta, pero era para mostrarles a ustedes el ejemplo de la corrección en la pronación que ustedes pueden lograr. Este otro ejemplo, un paciente joven de 19 años con una cirugía promo mezclada con un hacking, como pueden ver ustedes. También es posible hacer esta cirugía en forma bilateral. La verdad es que una cirugía estable que permite rehabilitación precoz. Esto a modo de ejemplo, sencillamente. Y también comentarles que en hallux valgus juveniles, en que sí hay una pseudodisplasia de la cabeza del metatarsiano, no hemos visto la necesidad en algunos casos de hacer triple osteotomía, es decir, a una promo, agregarle un chevrón biplanar. Esto, por supuesto, es lo máximo que uno puede necesitar hacer, una triple osteotomía, pero para comentarles que es posible llegar a este tipo de técnicas en estos casos. En suma, creemos importante que es corregir la pronación. Yo creo que debemos intentar disminuir la recidiva, que es altísima dependiendo de lo preciso que seamos. Yo creo que tenemos que tener distintas alternativas quirúrgicas. No puede ser que todo tenga cara de clavo. Necesitamos un buen armamentario que nos permita elegir la mejor técnica según las características del paciente que tengamos al frente. Y la promo es una alternativa adicional. Eso sería. Muchas gracias. Excelente, Emilio. Doctor Martín Ferreira. Bien. Perdón. No. Un segundito. ¿Se ve ahí la pantalla? Pantalla compartida, pero tienes que darle a la pantalla concreta que quieres presentar, que será la de final. Dale y abajo compartir. Ahora perfecto. Perfecto. Bueno, ante todo quiero agradecer al comité organizador y a ti, Daniel, por haberme invitado a participar de este congreso, de este primer congreso virtual. Fundamentalmente, decirle que para mí es un honor y es una alegría poder intervenir en el mismo. Mi tarea la desarrollo en Córdoba, Argentina, en el Instituto Ulton, junto con el doctor Luis Ibáñez y Mauro Ibarra. Como objetivo me planteé 6 puntos. Uno de esos puntos es cómo saber si hay pronación del primer metatarsiano, que algo se ha hablado, cuál es la incidencia, por qué se produce la pronación, cuál es la consecuencia de la no pronación y del adecuado posicionamiento de los sesamoideos, qué tenemos que cambiar y, por supuesto, la técnica de artrodesis lapidus en 3D, que es de lo que vamos a referirnos. La pronación no es algo actual, es algo que se viene viendo en numerosos artículos desde 1956, cuando Mizuno publica un trabajo científico en el que, siendo el primero en mencionar la pronación, y hasta la fecha son numerosos los trabajos que hacen referencia a eso. Acá podemos ver cómo el redondeo de la cabeza, el desplazamiento lateral del
el desplazamiento lateral de los sesamoideos, el arqueamiento o engrosamiento de la cortical lateral del primer metatarsiano, como así la rotación y la ubicación de los sesamoideos en la radiografía axial, son signos que nos hacen ver que existe esta rotación. Consideramos que el plano frontal o axial del primer metatarsiano es fundamental a tener en cuenta, y si bien no disponemos en la actualidad de tomografías con carga, la podemos hacer con sin carga y que también tienen su utilidad. Conjuntamente, en este periodo de cuarentena, estuvimos trabajando con el doctor Ramón Viladó e hicimos una clasificación que me parece útil al momento de tener en cuenta el tema de la pronación. Para poder entender cómo sucedía esto de que la pronación y el aumento del arqueamiento del borde externo del primer metatarsiano, nos fuimos a radiología y colocamos un espécimen en el cual contaba con un primer metatarsiano y una primera cuña, y lo fuimos rotando desde 0 grado hasta 50 grados. Y ahí observamos, y esto es muy parecido a lo que presentó Emilio, que me pareció muy interesante a nivel cadavérico, y acá pudimos ver que en la posición neutra, desde la posición neutra a la posición de pronación, en el cual íbamos aumentando los grados desde neutro a 50 grados, como el redondeo de la cabeza iba aumentando y aumentaba la concavidad, es decir, el borde externo del primer metatarsiano se iba arqueando. La incidencia de la pronación en el primer metatarsiano en los trabajos habla de un 87%, es decir, más del 80% está pronado. En un trabajo próximo a presentar que hicimos conjuntamente con el doctor Ramón Viladó, el doctor Núñez Samper, el doctor Albert Isidro Lloren y el doctor Javier Ruiz Escobar, tomamos 30 alus valgus al azar y observamos que en 25 de ellos, teniendo en cuenta los parámetros de que ya hablamos, encontramos pronación del primer metatarsiano. Entre otros elementos que nos llamó la atención es que la oblicuidad de la articulación cúneo-metatarsiana no tenía relación con el aumento del ángulo intermetatarsiano. La pregunta ¿es posible medir esa pronación? Así como nosotros medíamos cuando el paradigma de corrección del alus valgus se centraba en el plano transverso, y la pregunta nuestra es si es posible medirlo. Y la verdad es que existen trabajos como el trabajo de Mortier, en el que a partir de una medición del ángulo formado en los cortes axiales, lo pueden medir. Ya Emilio acaba de presentar un trabajo que me parece muy, muy interesante, y Dayton hace una medición de esta pronación, pero él lo hace en función de la rotación promedio lograda posterior a la corrección intraoperatoria de la pronación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos esa pronación? Y ya en el trabajo de 1934 que presentara Lapidus, él ya habla, y su idea originaria era corregir esa aducción y la rotación del primer metatarso a partir de la artrodesis de Lapidus. El doctor Ramón Viladó gentilmente me ofreció estas imágenes, que también van a salir en el trabajo que les mencioné, y en el cual comparamos el primer rayo del gorila, que es el primate más parecido al ser humano, presenta características muy similares en cuanto a la gran movilidad que tiene esta articulación. Es decir, este factor atávico tendría muchísimo que ver. La inestabilidad cúneo-metatarsal, podríamos preguntarnos si es la causa o es realmente la consecuencia de este problema. Y así llegamos a preguntarnos qué pasaría si no corregimos esa rotación y el adecuado posicionamiento de los sesamoideos. Sabemos que esto llevaría a un déficit del apoyo antilintorno del pie, con la consiguiente insuficiencia del primer rayo, y esto ocasiona la metatarsalgia de transferencia o bien la recidiva de la deformidad, o ambas situaciones. Acá podemos ver un paciente que en el 2003 consulta por una deformidad del pie, se realiza una cirugía distal
y que en el 2004 estaríamos muy contentos, pero en el 2020 nos consulta este paciente porque comienza con metatarsalgia y un inicio de una recidiva de dicha deformidad. Ahí podemos observar cómo se ven los sesamoideos que se están corriendo de su lugar. Y si nosotros tomáramos todas las radiografías que hemos resuelto en los últimos años y miráramos una por una y volveríamos a pedirle al paciente que se vuelva a sacar la radiografía, veríamos que nos encontraríamos con esta situación, que en un primer momento creeríamos que estaba muy, muy contento y después veríamos que existen factores que no están totalmente arreglados. En el Keller sucede algo similar. Cuando se realiza un Keller, los sesamoideos realizan una retracción hacia proximal y eso genera una insuficiencia del primer rayo. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿En qué tenemos que pensar? Bien, tenemos que empezar a dejar de pensar en el paradigma de corregir un problema en un solo plano, que es el plano transverso, que va a ser muy difícil sacar porque está muy metido dentro de nosotros y la gran mayoría de las clasificaciones y los algoritmos de tratamiento están guiados a contemplar solamente el plano transverso. Y el eje del espacio son 3 ejes y los planos son 3 planos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a ver? En el plano transverso, además de todo lo que veíamos, tenemos que empezar a ver la rotación, la posición aparente de los sesamoideos. Y acá es un término que aparece que es el CORA. ¿Dónde está el problema real donde empieza la deformidad? Y en el plano frontal debemos tener en cuenta la rotación del primer metatarsiano, la posición real de los sesamoideos con su ángulo de inclinación y por sobre todo el estado articular. Este gran médico español dijo, nadie es más muerto que el olvidado. Y creo que el plano frontal ha estado olvidado hasta hace muy poco y creo que debemos resucitarlo. Existen muchos trabajos de los cuales el doctor Emilio Wagner, acá menciono a 2 de ellos, en el cual hace referencia de la gran importancia que tiene esta rotación, esta pronación al momento de tomar la decisión. Bien, vamos a entrar un poquito a lo que cirugía debemos realizar. Lapidus, en su primer trabajo de 1934, él hace un informe preliminar donde no especifica el número de casos y originalmente él hacía una artrodesis entre el primer metatarso cuneal y la base entre el primero y el segundo metatarsiano. Realizaba un curenteado, una sutura, no utilizaba elementos de osteosíntesis y ha inmovilizado con yeso. Lapidus comete el error de tener un concepto monoplanar o tal vez biplanar y solamente corregía los juanetes, los halus valgus, llamémosle, de más de 15 grados. Por lo tanto, el error que se le da a Lapidus es no haber contemplado la rotación, pero sin embargo, él indirectamente empieza a pensar en el CORA. Si ustedes ven, ustedes van a PubMed y pone la palabra Lapidus, fíjese la cantidad de trabajos científicos que se han desarrollado desde el 68 hasta ahora, y en los últimos 6, 7 años es una enormidad la importancia que se le da a este tipo de cirugía. Ahora bien, la escuela de Baltimore nos empezó a hablar del tema del CORA para corregir las deformidades angulares de los miembros. En el 2009, Mashima realiza un trabajo muy interesante que es la corrección del halus valgus usando como el centro de corrección el CORA. Sin embargo, el error que contempla este trabajo es que no tiene en cuenta la tridimensionalidad del problema. Entonces podríamos decir que en vez de llamarse CORA, le podremos decir centro tridimensional de rotación angular. Bien, acá yo les muestro que con un programa de computación a partir de un pie normal, es posible fabricar un halus valgus. ¿Cómo? Teniendo en cuenta el CORA y corrigiendo las deformidades. Santro, en el 2018, nos dice que todo halus valgus se puede corregir independientemente del tamaño y de la deformidad angular, siempre se tenga en cuenta
la corrección triplanar y el CORA como punto de referencia. Y acá podemos ver la famosa torre de Pisa, que en las osteotomías derrotadoras, cuando no tenemos contemplado corregir la derrotación, esto es lo que sucede. Pero si nosotros vamos a tener en cuenta dónde está la derrotación, dónde está el CORA, podemos lograr una corrección perfecta. Y así, nosotros, para plantear una cirugía de alus valgus, vamos a tener en cuenta 5 puntos, perdón. ¿Cómo está el ángulo intermetatarsial y del alus valgus? Con solo, como ya lo dijo Daniel, con solo decir que está aumentado, ya no nos interesa saber si tiene 15, 16, 17, 18 grados. Es decir, solamente pensar que está aumentado. Veremos si hay evidencia de artrosis en la metatarso-falángica, si hay una presencia del metatarso aducto, si está pronado y si está luxado los sesamoideos. Y así creamos un algoritmo tridimensional de corrección que tal vez valdría la pena en una próxima presentación, ya que el tiempo es muy tirano, poder explicarlo, pero en síntesis nosotros tenemos en cuenta estos distintos parámetros y en función de eso realizamos o bien una simple osteotomía o bien hacemos una triple corrección. Una simple osteotomía cuando no hay pronación y como dijo Emilio, no todos los clavos sirven para ser martillados por el mismo martillo. Llegamos a la técnica quirúrgica, a la reducción triplanar. Tuvimos que desarrollar un instrumental específico que nos permitió a nosotros realizar la reducción en los 3 planos, es decir, cerrar el ángulo intermetatarsal, corregir la rotación y evitar que el plano sagital se altere. Acá podemos ver interoperatoriamente cuando nosotros hacemos la corrección, nosotros podemos ver que con rotarlo desde el punto de vista del centro de rotación, que es el CORA, y cerrando el ángulo intermetatarsal, los sesamoideos se ubican en su posición y de esa manera corregimos la deformidad. Consideramos que es importantísimo la compresión del foco de la artrodesis y de esta manera disminuimos o no colocamos un tornillo intraarticular para decompresión. Y por último, utilizamos una doble placa, tanto dorsal como dorsomedial, la cual nos da una muy poderosa estabilidad. ¿Por qué sí hacemos lápido? Porque esto permite corregir los 3 planos, como dije anteriormente, reduce el ángulo intermetatarsal, reposiciona el primer radio en la posición correcta, realinea los sesamoideos y nos permite una congruencia en la primera articulación metatarso-falángica, mantiene el rango de movimiento al no comprometer, al no invadir la articulación metatarso-falángica, que no es necesario, y corrige los factores de esta manera y controla los factores de deformidad, que es donde estaría ubicado el CORA, que es donde se inicia probablemente el problema. Estabiliza la columna media y restaura la carga del primer rayo. Como para ir terminando, decimos que hoy por hoy las indicaciones de la artrodesis de lápidos 3D estaría relacionado con el alus valgus con primer metatarsiano pronado, es decir, lo que lo vemos en el 85% de los casos, en la hipermovilidad del primer rayo, para estabilizar la columna media, en metatarsales centrales, como así también en el alus limitus, levatus rígido y en el pie plano. Los invito a mi querida Córdoba, que cada día está más linda, y sobre todo quiero agradecer a un maestro y amigo que es el doctor Ramón Viladó, por todos los años de enseñanza que he tenido con él y que a muchos de los que estamos seguramente acá presentes hemos compartido momentos con él. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Martín. Yo en cuanto nos desconfinen me voy para Córdoba contigo a dar un paseo. Bueno, con todo. Venga, vamos a ver, tenemos ahora pues aproximadamente 20 minutos para preguntas, discusión entre nosotros y bueno, y seguir aprendiendo. Yo felicitaros a los dos. Son 2 presentaciones aún con el corsé del tiempo que hace que todo sea más difícil de explicar y que realmente son esclarecedoras y espectaculares. Me parecen 2 presentaciones muy buenas y
Y mirar, preguntas, yo tengo un problema porque se me va borrando el chat cada vez que lo actualizo. Pero nos habían hecho una pregunta desde, yo diría que desde Argentina, a ver si soy capaz de retomarla. Sí, mira, nos preguntaba Pablo Sotelano desde Argentina, me preguntaba Emilio, me gustaría preguntarte por qué agregas una osteotomía de Aikin a la promo si en teoría ya has corregido la pronación de la falange también. Y hace una segunda pregunta al hilo que dice, ¿no piensas que el DASA también tiene que ver con la rotación de la falange? El Akin que nosotros agregamos no tiene relación alguna con la pronación, tiene solamente relación con el varovalgo. Así que nosotros agregamos Akin para mejorar el balance de las partes blandas, que crónicamente al estar subluxadas y por la inserción lateral del tendón extensor alucis y flexor pueden generar torque asimétrico. Cuando vemos que por las partes blandas pueda persistir un torque en valgo, agregamos Akin, pero esto es solo corrección del plano coronal, así que no lo consideramos para corregir pronación, sería la respuesta. Yo completamente yo de voy a acuerdo. responder Martín. porque nosotros... Sí, yo voy a responder porque en un momento nosotros creíamos que teníamos que seguir haciendo Akin y en los últimos artrodesis tridimensional de Lapidus prácticamente no estamos haciendo Lapidus. Creo que porque hemos mejorado la técnica, creo que porque tuvimos inconvenientes en el cual cuando hacíamos Lapidus hacíamos una sobrecorrección y actualmente los últimos casos, los últimos 15 casos aproximadamente, ya no estamos haciendo Lapidus, salvo que tenga una deformidad en la falange muy grande que no la podemos corregir de otra forma. Pero no estamos haciendo Lapidus. No estamos haciendo Akin, perdón. Akin, perfecto. Os leo otra pregunta que van llegando al chat. Nos preguntan desde México. Luis Hernández, el doctor Luis Hernández nos pregunta para el doctor Martín Ferreira si es recomendable realizar un Lapidus modificado en edades tempranas o cuál es la edad límite para poder realizar esta artrodesis. Bien. El niño más joven que hemos realizado Lapidus es una niñita de 12 años con cartílados de crecimiento que todavía estaban presentes y si bien no vamos a comprometer el cartílago de crecimiento en estos pacientes, consideramos que es una buena técnica. Ahora, cuando nosotros no tenemos pronación, en ese caso podemos utilizar cualquier otra de las técnicas disponibles, cualquiera de las osteotomías. Es decir, se tendría que dar en el caso de que ese paciente, además de tener un alus valgus, tenga pronación. En ese caso consideramos que está indicado. En el caso de que no tenga pronación, podemos utilizar cualquiera de las otras técnicas que esté al alcance de cada uno. Perfecto. Y nos preguntan también, nos pregunta también para Martín, ¿por qué 2 placas? Y si luego tienen quejas o molestias los pacientes por estas placas. Bien, ¿por qué 2 placas? Existen trabajos científicos en el cual se ha probado con placa dorsal, placa medial o placa plantar. La ideal tal vez sería una placa plantar por las fuerzas que ejerce la articulación a ese nivel. Sabemos que los elementos anatómicos que se encuentran en la parte inferior interferirían con la colocación de una placa, y con una placa, si bien hay dentro del mercado posible, nosotros encontramos que la utilización de las 2 placas nos permite a nosotros que el paciente camine con un zapato postoperatorio desde el primer día de operado. Y por suerte, o gracias a Dios, no hemos tenido ninguna retardo en consolidación de la artrodesis, que es uno de los elementos tan temidos en esta técnica, y que los trabajos científicos nos avalan, y bueno, cuando tengamos un follow bastante alejado, lo vamos a presentar como una de las indicaciones con
artrodesis del Lapidus con 2 placas con apoyo inmediato. Y esto a nosotros nos asegura y nos da un apoyo inmediato y evita que haya torsiones en este constructo que hemos armado. Perfecto. Y una última pregunta que yo creo que es interesante, que incluso los tres podemos opinar. Nos pregunta por la MIS, por la cirugía mínimamente invasiva, y nos preguntan si tiene, bueno, si tiene cabida en este concepto de derrotar al metatarsiano. Aquí ponen en la posibilidad de derrotar la cabeza del metatarsiano percutánea. ¿Tenéis experiencia? ¿Creéis que es factible? Sí, yo te puedo contestar. Nosotros tenemos una experiencia con la PECA, que es básicamente un botch fijado con tornillos, que es lo último publicado por el Dr. Lam de Australia, y eso lo hemos hecho por algún tiempo, y la capacidad para ser preciso en corregir la rotación no es buena. Es decir, uno al generar la reducción percutánea y hacer la fijación, el metatarsiano queda según el balance de partes blandas. Es decir, a pesar que uno coloca un joystick y pueda intentar mejorar la corrección de la pronación del segmento distal, en nuestras manos eso no ha sido para nada confiable en el sentido de poder corregir más o menos. Sencillamente corrige a través del PECA, disminuye sin duda la pronación, pero no todo lo que tú quisieras. Y por eso, en la tabla que presenté, tenemos un 5, un 8% de PECAS, es decir, osteotomías percutáneas, para pronaciones leves a moderadas, es decir, bajo 20 grados. Sobre 20 grados, creemos que no es posible corregir esa cantidad de pronación en forma precisa y ocupamos la promo. Perfecto. Martín, ¿cuál es tu opinión respecto a la MIS? ¿Un Lapidus MIS se puede hacer? Bien. Si nosotros tenemos en cuenta de que el problema está en la articulación metatarsocuneal, el cora, que es el punto donde vamos a rotar, está ahí, y nosotros intentamos hacer una corrección de esa pronación en un punto más distal a ese, considero que es bastante dificultoso, pero yo creo que el tiempo nos va a decir si es posible o no, pero teniendo en cuenta de que lo que yo busco es corregir la rotación en el lugar preciso donde se originó el problema, la pregunta mía es ¿por qué buscar otro lugar donde no está realmente el problema? Muy bien. Yo mirar de la percutánea, yo el primer meta, no soy muy amigo de la percutánea, pero probablemente es una cuestión de experiencia técnica, me manejo mucho mejor. Las osteotomías distales se hacen percutáneas en muchas versiones. Yo creo que pueden tener su lugar, dado que no, al menos en la concepción que yo tengo de la desrotación que se produce casi, digamos, espontáneamente al corregir los otros planos del espacio, probablemente ahí la MIS puede tener cabida. Hay gente con mucha experiencia haciendo, realmente hacen chevrones percutáneos que luego incluso los fijan, que si uno ve una radiografía parece un chevrón abierto, pero que lo han hecho percutáneo. Seguramente, si realmente una osteotomía distal es capaz de corregirlo, que es en la teoría que nosotros nos movemos en nuestra experiencia, probablemente una MIS en manos expertas podría tener. Yo prefiero hacerlo abierto, creo que es más preciso y duermo mejor al final. Daniel, en todo caso, recordemos que para corregir pronación a través de una MIS, no puede ser una mica, no puede ser una osteotomía de chevrón, y por eso ahora hay una pequeña tendencia al darle importancia a la pronación, necesitas hacer una osteotomía transversal, y por eso es que hice el comentario que nosotros hacemos como una botch, pero fijada con tornillos, pero que ahora en la literatura se le ha llamado PECA. Son osteotomías transversales, son osteotomías MIS transversales, y por lo tanto puedes desplazar y rotar, y cosa que no se puede hacer si haces una mica, un chevrón percutáneo. Sí. Y, sí.
Una pregunta os voy a hacer, porque por aquí ha salido en algunas de las preguntas que hacen en el chat. Y en algún sitio he visto que qué pasa con los index minus, qué pasa con el acortamiento. Mi pregunta no va por ahí, pero sí que hay una cosa que me llama la atención, y es que las tres visiones que tendríamos o que estaríamos representando aquí, ¿no? La visión de la desrotación del meta, la visión de la fusión y desrotación de la articulación y la visión de una osteotomía normal que simplemente por los cambios biomecánicos te va generando cambios en los otros planos, digamos. Estas tres visiones tienen una cosa común, que es el acortamiento. Queramos o no, lo hagamos a propósito o no, pero los tres estamos acortando. En algunas radiografías de Emilio se veía un acortamiento manifiesto. El lápidos es obvio que acorta porque está resecando una parte de hueso y articulación. Por muy conservador que sea, siempre generas un acortamiento. Y cuando hacemos osteotomías diafisarias o distales, da igual el nombre, un L-reverse, un chevron, un scarf, siempre tendemos a hacer un pequeño acortamiento. ¿Creéis que este acortamiento puede ser buena parte de la corrección que conseguimos en los tres planos del espacio? ¿Tenéis alguna opinión sobre esto? Porque es una cosa común a las tres. Y si estamos corrigiendo aparentemente las tres opciones, corregimos bien un mismo problema, igual hay que buscar un punto común, ¿no? Que nos una, porque es difícil decir, oye, la promo corrige bien, el lápidos corrige bien y la osteotomía distal corrige bien. Con distintas visiones conseguimos lo mismo. Esto es una cosa que lo une y que quizás tendríamos que explorar más. Si no sé el orden, empezamos por Emilio, por orden de presentaciones y luego Martín. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que alguna acortación de acortamiento se debe producir debido a las partes blandas. Las partes blandas crónicamente subluxadas van a estar más cortas, todos los ligamentos metatarsos sesamoideos y quién sabe si el tendón aductor realmente se acorta. Así que yo creo que, como bien dices, hay que aceptar un acortamiento, pero por ejemplo en una crítica hacia el lápidus, en el lápidus tú estás obligado a acortar. Cuando tú haces una promo, por ejemplo, o una osteotomía, nosotros decidimos el acortamiento, porque eso se puede regular, según el balance de partes blandas distales. No estamos obligados a aceptar un tipo de acortamiento. La técnica te permite compensar eso, al igual que cuando tú haces tus osteotomías. Así que, como buena osteotomía que es, uno puede regular la cantidad de acortamiento deseado, no como en una artrodesis. Y yo creo que sí hay que aceptar un grado de acortamiento en todo caso. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Bien, la pregunta tendría una respuesta si nosotros pensamos de que hay pacientes normales que tienen un pie normal con un index minus. Entonces, y la pregunta sería, ¿todo paciente con un index minus va a generar una metatarsalgia o una alteración? Y la respuesta es categóricamente no. Entonces, si nosotros seguimos pensando en un acortamiento en un plano transverso puramente y exclusivo, seguimos pensando en que la Tierra es plana y no pensar que la Tierra es redonda. Entonces, nosotros debemos pensar que cuando nosotros estamos corrigiendo, no solamente estamos corrigiendo la posición en el plano transverso y que tal vez eso genera un acortamiento, sino que estamos corrigiendo la rotación, estamos reubicando los sesamoideos en el domicilio que deberían estar, le estamos dando a esa, estamos evitando que se produzca un hiperapoyo en la parte anterointerna del antepié y por otro lado estamos evitando que se genere una insuficiencia del primer rayo. Es decir, volvamos a pensar en las tres dimensiones teniendo en cuenta de que si bien podemos tener un índice minus, pero si nosotros estamos rotando, corrigiendo y poniendo los sesamoideos en su posición, le estamos dando el apoyo tanto óseo como de estructuras que lo rodean al mismo y que eso nos va a permitir que el pie trabaje aún teniendo un index minus. Y otra pregunta que os lanzo yo, que también en el chat voy haciendo modificaciones. Hay muchísimas preguntas en el chat, ¿eh? Realmente muchas gracias a todo el mundo. No sé si a todas nos va a dar tiempo, pero bueno, vamos haciendo. Ha habido momentos en los que ha habido 487 personas conectadas, es decir, que no sé vosotros, pero yo ya me siento ya un poco youtuber con esto, con lo cual, pues muchas gracias a la gente. Os hago una pregunta
sobre los sesamoideos, porque hablamos mucho de la rotación, pero también hablamos de los sesamoideos. En mi versión de la solución de esto, el release lateral es crucial, es decir, hacemos un tiempo de release lateral de los sesamoideos sin el cual creemos que no conseguiríamos nada. Muchas veces el aparato glenosesamoideo está... ¿Qué papel tiene el release tanto en la promo como en el lapidus? ¿O los sesamoideos van a su sitio al derrotar el meta? Explicarme vuestra concepción de esto. Sí, nosotros lo hemos analizado bastante. Tú no logras en todos los casos, solo derrotando, que los sesamoideos vuelvan a su sitio, porque en los casos en que hay una subluxación de ellos, que corresponde, si mal no recuerdas, la pseudosubluxación es solamente un 25%, así que el resto sí hay subluxación. En esos casos probablemente hay un gran acortamiento y en esos casos los sesamoideos no van a reducirse espontáneamente solo derrotando el metatarsiano. En esos casos los sesamoideos, y nosotros lo hemos visto por experiencia esto, no siguen al metatarsiano. Diferente a este 25% de los valgos en que hay una pseudosubluxación. En esos casos tú derrotas el metatarsiano y los sesamoideos mágica y maravillosamente adquieren un aspecto reducido, pero estuvieron siempre reducidos. Así que para responderte en forma precisa, nosotros generamos la corrección esquelética y ahí vemos a distal en la fluoroscopía cuán reducidos están. Si vemos que siguen subluxados y lo interpretamos como una gran retracción metatarsosesamoidea lateral y del tendón aductor, ahí indicamos un release lateral. No somos tan agresivos como lo fuimos en un momento. Somos selectivos. Muy bien. Martín, tenemos 2 minutos para acabar la sesión, porque aunque no os lo creáis, ya hemos consumido la hora. Se pasa el tiempo volando. 2 minutos. Bueno, estoy bastante de acuerdo con Emilio. Nosotros, en función de esto, con el doctor Ramón Milador y en el trabajo que vamos a presentar, hacemos referencia de que los sesamoideos, en algunos casos, siguen, como dijo Emilio, a la pronación, y en otros casos no siguen y se subluxan realmente. Entonces, teniendo en cuenta este factor, nosotros cuando no se luxa, no se subluxa, es decir, prona el primer meta con sesamoideos que lo acompañan, con solo corregir la anatomía, volverlo a posicionar, es suficiente. Ahora, cuando hay pronación y hay subluxación real, en esos casos sí liberamos y retensamos internamente, y que eso nos permite tener una alineación perfecta, que es realmente no solo que apuntamos a corregir el ángulo intermetatarsal, sino que cuando buscamos la rotación adecuada, buscamos ubicar los sesamoideos en el domicilio donde deberían realmente estar, porque los trabajos científicos actuales nos dicen que si logramos eso, vamos a tener un buen resultado futuro. Perfecto. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo. Yo creo que mi sensación ahora, después de acabar esta mesa, es que necesitamos una jornada completa para este tema, porque realmente da mucho de sí. Os agradezco muchísimo que hayáis compartido con nosotros vuestra experiencia, ha sido realmente muy gratificante, y agradezco a todo el mundo que ha estado conectado, que han sido cientos de personas. El chat ha estado que arde. Os pido perdón por no haber podido transcribir ni la mitad de las preguntas que habéis hecho, pero el tiempo es limitado. Y simplemente pues acabar esta sesión y dar paso a la siguiente, que nos hablará el doctor Monteagudo, si no estoy mal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti.